Damos inicio a este nuevo encuentro en los desayunos deportivos de Europa Press gracias al patrocinio de Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y Vitas. En esta ocasión, celebramos un encuentro con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, presentado por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Tras dicha presentación y la exposición inicial del invitado en nuestra tribuna informativa, el ponente protagonista del encuentro charlará con el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es. Y bienvenidos nuevamente a un encuentro de Europa Press Deportes, desayunos deportivos de Europa Press, que hacemos con el patrocinio de Joma, de Loterías, de Mondo y de Vitas, a quien agradezco a las 4 instituciones su apoyo porque son fundamentales. Le decía a José Manuel que antes de pasarte la palabra a ti, que es alguien que queremos escuchar, ciertamente no me quieren escuchar a mí, si me vas a permitir que haga una breve reseña curricular tuyo, aunque ciertamente todos aquí te conocemos y te conocemos bien. Pero conviene decir que José Manuel Rodríguez Uribes es nacido en Valencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de su ciudad natal, Valencia, y doctor en Derecho por la Carlos III de Madrid. Ha sido profesor universitario en ambas instituciones, actualmente en excedencia. Su currículum académico es muy notable, autor de 8 libros, si estoy bien informado, ha dictado conferencias, ha realizado estancias de investigación en universidades internacionales y en numerosos centros europeos y americanos, entre ellos en la ONU y en la OSCE, entre otros. Integrado en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español el año 17, fue encargado del área de laicidad. Entre los años 18 y 19 fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, siendo elegido en el 19 diputado y portavoz adjunto en nuestra Asamblea de Madrid hasta el año 20. Ese mismo año, estamos en el 20, fue nombrado por el presidente Pedro Sánchez ministro de Cultura y Deportes, cargo que abandonó en el 21 al ser nombrado embajador de España ante la UNESCO. Y como todos aquí y todas bien conocemos, fue en diciembre del año 23 nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes por la ministra Pilar Alegría. Nuevamente, querido presidente, querido José Manuel, muchas gracias y por favor ocupa tú la tribuna. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecerles la asistencia en este desayuno de Europa Press, la invitación que me ha hecho Europa Press, que me recuerda mi desayuno de hace un par de años o 3 años como ministro de Cultura y Deporte y ese grato recuerdo, esa grata experiencia. Y gracias, Asís, por tu cariñosa presentación. Cuando decías que no necesitaba presentación, me recordaba un chiste que sucedió una vez, que quería decir uno que no necesitaba presentación y le dijo, es impresentable. Afortunadamente no te has deslizado por ahí. Y efectivamente, bueno, gracias de verdad por la presentación, por la invitación y a todos ustedes por haberos tomado la molestia de estar aquí escuchándome, ¿no? Escuchándonos el punto de vista, el balance presente y futuro en 30 minutos, no me alargaré más, esa es la indicación que tengo, del trabajo que estamos haciendo desde el Consejo Superior de Deportes y lo que queremos hacer en los próximos tiempos. Quiero empezar, voy a hacer una breve contextualización, porque más allá de estos 10 meses que llevo en la responsabilidad de presidente del Consejo Superior de Deportes, me parece que se entiende bien todo lo que voy a decir si abrimos el campo un poco, ¿no? Aquí estamos entre deportistas y aficionados al deporte, pues si ensanchamos el campo, ¿no? También desde el punto de vista temporal, ¿no? y del contexto de lo sucedido en los últimos años. Si quieren ustedes, pues desde el año 20 en adelante o incluso antes, desde el inicio, el 2018, este sexenio con el presidente Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ¿no? En este contexto, en este marco temporal, seguimos sufriendo 2 guerras importantes, graves en el mundo, que afectan a la economía, que afectan a las relaciones internacionales. Hemos sufrido una pandemia terrible en el mundo, también en nuestro país,
Pero eso no ha sido óbice, al contrario, diría yo, para que el Gobierno de España despliegue en el contexto de la Unión Europea, con el apoyo de la Unión Europea, toda una serie de políticas públicas para proteger. Recuerden que en los tiempos de la pandemia decíamos no dejar a nadie atrás. Bueno, pues esa idea fuerza ha permitido tomar decisiones en el ámbito económico, en el ámbito social y también en el deporte. Lo que quiero decir es que en este sexenio, por dar ya algún dato, hemos invertido en deporte más de 1.800 millones de euros en estos 6 años, que, digamos, entre el 12 y el 18, el otro sexenio, pues fueron 1.100, son 700 millones más. Y son 700 millones más fundamentalmente por lo que tuvo que ver con una decisión estratégica única del Gobierno de España, porque somos el único país de la Unión Europea que tomó esa decisión en el año 2021, entonces yo era ministro de Cultura y Deportes, que fue situar a la cultura y al deporte, nos interesa hablar del deporte ahora, al deporte entre las 10 políticas tractoras que el Gobierno de España definió para superar, para salir de la crisis social y económica derivada de la pandemia. Ahí estaban otras, como las políticas de empleo, la educación, la formación profesional, la transición energética, y estaba situada también el deporte. Eso nos permitió que recursos europeos, lo que se llamó el Fondo de Recuperación o de Resiliencia, etcétera, pues pudiera destinarse en buena medida al deporte. Y aquí hago un poco de balance. En 2023, gracias a todo esto, contamos con el presupuesto más alto de la historia democrática de este país, en relación con el deporte. 381 millones de euros, un aumento del 85% respecto al presupuesto de 2018. Estos recursos se distribuyeron fundamentalmente en los planes de digitalización, 75 millones de euros destinados a la modernización de la gestión de las federaciones deportivas, a la mejora del análisis de resultados y al impulso de los centros de medicina deportiva. También, en segundo lugar, se destinaron al Plan de Modernización y Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas, 146 millones de euros, para hacer instalaciones más eficientes, más accesibles y mejor conectadas. Con un doble foco, los centros de alto rendimiento, el CAR de Madrid, el CAR de Sant Cugat, el CAR de León, el CAR de Sierra Nevada, pero también todo lo que tiene que ver con el turismo deportivo. Ahí destinamos 36 millones a 150 proyectos que benefician a ayuntamientos de toda España y de todos los colores políticos. En estas semanas estoy viajando por España para reunirme con esos alcaldes y alcaldesas para que me cuenten con detalle cómo están implementando esas inversiones en sus localidades. Hemos estado en la región de Murcia, donde hemos invertido más de 6 millones de euros, en la Comunidad Valenciana, hemos estado también en Castilla-La Mancha y próximamente iremos a Navarra, a Cantabria y Andalucía. Y en cuarto lugar, en este marco del presupuesto de ese año 2023, invertimos también en el Plan Social del Deporte 78 millones de euros dedicados al impulso de la igualdad, voy a hablar bastante de esto, y a la organización de grandes eventos internacionales. Y por último, desde 2021 hemos distribuido 117 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, entre las entidades locales, para la transformación y modernización del sector. Saben ustedes que la competencia en materia de deporte es fundamentalmente autonómica y municipal, de acuerdo con la Constitución, y en esa idea de colaboración y de cooperación pues hemos trabajado seriamente. Bueno, esto yo creo que es un balance que habla por sí solo, son datos, son cifras, son números que son claramente explicativos de un compromiso del Gobierno de España en estos 6 años por invertir en deporte, por reforzar el deporte. Segunda parte de mi intervención, las normas, la nueva ley del deporte. Saben ustedes que desde el año 22 tenemos una nueva ley del deporte que sustituye la ley del año 90-91, que era una magnífica ley, pero que es verdad que 30 y tantos años después pues quedó obsoleta en algunas dimensiones. Es una ley, la vigente ley del año 22, que establece un gran modelo del deporte español, en el que se subraya que el deporte es una cuestión de Estado. Me parece que esto es fundamental. Es una cuestión de Estado
Y esto se fundamenta, digamos, en tres grandes pilares que recoge la ley, en tres grandes principios. Por un lado, en que el deporte es un derecho. Hablamos, por fin, del deporte como un derecho de todos, esa idea de universalidad. Todas las personas, con independencia de dónde vivan, de su origen social, de su origen económico, de su género, tienen, o de su capacidad, tienen derecho a acceder al deporte, a practicar deporte. Es un derecho, por tanto, reconocido por la ley, y esto subraya dos dimensiones que voy a digamos, desarrollar un poco más. La de igualdad, el deporte femenino, y la de inclusión, el deporte de personas con discapacidad. El deporte es un derecho, primer pilar. El deporte es una industria que crea empleo, que crea riqueza. En España hoy representa en torno al 3,3% del PIB, muy por encima de la media de la Unión Europea, vinculado también al turismo, al comercio, es decir, toda esa dimensión del deporte como industria que crea empleo y riqueza en el país, segundo pilar. Y en tercer lugar, el deporte, yo insisto mucho en esta dimensión, quizá por deformación profesional, el deporte son valores, es un conjunto de valores que luego al final pues señalaré algunos de ellos y su utilidad, digamos, en nuestra sociedad, no solo para el deporte, sino también como ejemplo en las relaciones sociales y humanas. Decía que el deporte es un derecho de los ciudadanos, por tanto, de todos, esa idea de universalidad. Y en ese sentido, esto nos obliga. Cuando hablamos de derechos, hablamos de unas correlativas obligaciones que son del Estado, no solo del Estado, por supuesto, la sociedad civil, las empresas, el sector privado ayuda y colabora, pero es una obligación fundamentalmente del Estado. Y tiene dos dimensiones esenciales. El deporte femenino, la igualdad de género en el deporte y el deporte también de personas con discapacidad. Voy a poner 4 ejemplos en ambos casos, en los dos ámbitos, de lo que hemos hecho y estamos haciendo en este tiempo, en estos 6 años, por situar un periodo cronológico. La Liga Femenina, está aquí su presidenta, hemos apoyado con determinación la Liga Femenina de Fútbol, 20 millones de euros y otros casi 20, 19 y pico para infraestructuras. Hemos, en segundo lugar, profesionalizado, estamos avanzando en la profesionalización del deporte femenino en relación con el baloncesto. Aquí también está la presidenta de la Federación de Baloncesto, con 1 millón de euros de las últimas semanas, como un primer paso en ese camino también a la profesionalización del deporte femenino en el ámbito del baloncesto. En los Juegos Olímpicos de París, pasados, por primera vez en la historia ha habido más deportistas mujeres que hombres, por primera vez. En la expedición, por otra parte, más numerosa de nuestra historia, desde Barcelona 92, que éramos anfitriones y, por tanto, digamos, era en otra condición. En este caso hemos llevado la expedición más numerosa y también el mayor número de mujeres de la historia. Y, por último, estamos trabajando, en cuarto lugar, en la quiniela femenina. Lo estamos haciendo también con la Liga Femenina, con la Asociación de Futbolistas Españoles, bueno, en definitiva, con todos y, por supuesto, con Loterías del Estado, que está comprometida para que saquemos adelante esa quiniela como una muestra de visibilidad, de reconocimiento y también como una vía de financiación y de recursos. Deporte con personas o deporte de personas con discapacidad. Pues también 4 ejemplos importantes. Más allá de la reforma de la Constitución, que como saben se ha producido en este tiempo, una reforma necesaria, que no solo cambia las palabras, sino que cambia también el sentido del concepto, la percepción de lo que significa la discapacidad, superando anacronismos y un lenguaje ciertamente superado. Hemos equiparado, en segundo lugar, como saben ustedes, para estos Juegos Paralímpicos de París, el valor de las medallas, olímpicas y paralímpicas. Estamos entre los pocos países del mundo que han tomado esa decisión. Radio Televisión Española ha dado los Juegos Paralímpicos y esperemos que eso sea ya una decisión definitiva para siempre. Por tanto, estamos hablando de visibilidad también, de reconocimiento. Y las federaciones deportivas
cada vez más están trabajando en la integración. Yo creo que este es el verdadero paso, el paso más decisivo de deportes de personas con discapacidad en la propia federación, y que sea una única federación. Está aquí el presidente de triatlón, que ha sido pionera en esto, tenis, ya tenemos muchos casos para que podamos ver en tenis, pues junto a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, pues a Martín de la Puente, como ya sucede en la Federación de Tenis, y en tantas otras que están trabajando por esa línea de la integración. Bien, el deporte es un derecho, he dicho, de todos, de los ciudadanos. Por consiguiente, también en esa idea de universalidad hay que apostar y hay que definir el deporte femenino, el apostar por el deporte con personas con discapacidad, y también otras dos derivadas necesarias, que son el deporte como salud. Por tanto, aquí hay dos derechos, el derecho el deporte como un derecho y la salud como un derecho, esa necesaria conexión del deporte como salud, como bienestar, para mejorar la calidad de vida, la salud física y la salud mental, y el deporte también como una herramienta de cohesión social y de vertebración territorial. Y eso también lo tenemos muy presente en el Ministerio y en el Consejo Superior de Deportes para trabajar en esta línea. Bueno, el deporte es un derecho, decía, de los ciudadanos, pero también es un derecho de los deportistas profesionales. Abramos ahí otro ámbito, de los deportistas profesionales, de los deportistas de alto nivel, de los que practican el deporte de forma profesional. Y esto ha producido nos ha permitido justificar algunas decisiones muy importantes. Por ejemplo, el programa Team España. En el desayuno que decíamos de hace 2 años o 3 años, yo hablé de forma más abstracta, más genérica, del Estatuto del Deportista, que, por cierto, ya está la comisión en marcha, que impulsó el portavoz del Grupo Socialista y que, digamos, cuenta con todos los grupos parlamentarios para trabajar en el Estatuto del Deportista, es decir, en una suerte de carta de derechos y deberes en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito social, de pensiones, etcétera, que mire hacia adelante, pero que mire también hacia atrás y que resuelva las situaciones, las lagunas del pasado, que algunas hay que están por resolver, pero junto a eso, una concreción mayor en la tarea propia, no del legislador, que es el Estatuto del Deportista, sino del Gobierno, ha sido Team España. Yo creo que ha sido la gran decisión de estos años, con una inversión de 50 millones de euros para el ciclo olímpico completo, Tokio-París, con apoyo directo a los deportistas, a los entrenadores y a los técnicos en su preparación física y mental, junto a ADO, que yo creo que no hay que perder de vista que ADO está ahí también, está por aquí la directora de ADO, Jennifer, que además ha hecho un trabajo extraordinario porque ha permitido remontar también lo que significa ADO en estos años, ¿no? Pues Team España es una marca ya de referencia del deporte español, que nos posiciona internacionalmente, pero yo diría más, diría que sobre todo es un esfuerzo, una voluntad por cuidar de forma personalizada a nuestros deportistas, lo que podríamos llamar una suerte de atención integral al deportista. También en esa perspectiva de pasado, presente y futuro, detección de talento también y, por supuesto, atenderles en todo lo que requieran, desde psicólogos a nutricionistas, pasando por sparrings, pasando por lugares donde prefieren entrenar para prepararse mejor. Esa es la vocación de esa especificidad de Team España. Y el segundo elemento de concreción de esta idea del derecho, del deporte como un derecho de los deportistas de alto nivel o de los deportistas profesionales es el PROAD. El programa PROAD, cuyo objetivo es el apoyo a su desarrollo académico, al desarrollo deportivo y al desarrollo profesional, es lo que hemos llamado normalmente la carrera dual, la formación integral del deportista y su futuro laboral, es lo que preocupa aquí, ¿no? Y les voy a dar un dato. Con este programa se han atendido a más de 6.400 deportistas, con una inserción laboral del 90% a través de convenios con universidades y empresas. Yo creo que es un dato que habla por sí solo. Bueno, yo creo que esta visión del deporte como un derecho, ahora hablando de los profesionales del deporte, Team España, ADO, PROAD, ha ayudado mucho, voy a decirlo en esos términos más suaves, ha ayudado mucho a los éxitos del deporte español.
junto, por supuesto, al buen hacer, al trabajo de las federaciones deportivas, aquí muchos presidentes y presidentas presentes. Éxitos que se pueden también tocar, que se pueden contar. Por ejemplo, en 2024, en lo que llevamos de año, estos 10 meses que coinciden con mis 10 meses de presidente del Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues llevamos ya 564 medallas en competiciones internacionales, mundiales y europeos. Se han batido 345 récords de España en categorías absolutas. Esto es detección de talento. Conseguimos en París 18 medallas en los Juegos Olímpicos y 40 en los Juegos Paralímpicos, y obtuvimos en los Juegos Olímpicos 69 finalistas. Este dato, si atendemos a las finales, a las 69 finales en las que hemos estado, nos sitúa en el ranking, en el puesto número 11 del mundo, de 204 países que compitieron. Si contamos las medallas, en el puesto número 15 de 204 países. Quiero decir, estamos dentro del G20, podríamos decir, con bastante naturalidad. Y esto es fruto de un esfuerzo colectivo del país, de las administraciones públicas, de las federaciones, del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico, es decir, un trabajo de todos. Yo creo que no hay que dormirse en los laureles. Tenemos un desafío por delante extraordinario, mirando, si se quiere, al horizonte de Los Ángeles, pero creo que también tenemos que estar orgullosos del trabajo bien hecho, y yo creo que las dos cosas son compatibles o deben ser compatibles. ¿Cuál es la hoja de ruta? En tercer lugar, y ya voy centrando el final de lo que quiero decir. La hoja de ruta para este 2024 hasta los próximos años, en los tiempos próximos, venideros. Evidentemente vamos a continuar, y esto es fundamental, con la modernización de las instalaciones deportivas. Desde polideportivos municipales, cuando decimos que el deporte es un derecho, empieza desde abajo, el deporte base, ¿no? Por consiguiente, desde los polideportivos municipales de grandes ciudades y de pequeñas poblaciones de toda España, hasta los centros de alto rendimiento, cuidando nuestra amplia red de espacios deportivos que se tiene y que la tenemos en España. Y siempre en colaboración, este es un principio que yo me he autoexigido, en colaboración con las otras administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, incluso universidades. Tengo un ejemplo reciente, está por aquí el presidente de la Federación de Balonmano. Bueno, pues el otro día él impulsó también pues que el campeonato del mundo femenino de 2029 o el campeonato de Europa masculino de balonmano pues pueda celebrarse en la ciudad de Gandía, que está trabajando con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y también, a partir de ahora, también con el CSD, para celebrar allí ese mundial, ¿no? Bueno, pues eso va a permitir también crear un centro deportivo al efecto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa manera de trabajar es la adecuada, siempre de la mano de las federaciones y con el impulso de ellas. Finalizaremos también, en segundo lugar, el diseño de la Estrategia Nacional contra el Sedentarismo, deporte, derecho y salud. Tenemos un plan para reducir la inactividad física y fomentar hábitos saludables entre los más jóvenes y entre los más mayores, para todos. En definitiva, un plan nacional que presentaremos en los próximos tiempos, en los próximos meses, contra una estrategia nacional contra el sedentarismo. Y luego tenemos por delante el desarrollo normativo de la ley de 2020. Algunas cosas están mucho más maduras, algunas normas, otras están más verdes, pero todo está en marcha en ese sentido. Por ejemplo, la aprobación de 2 nuevos reales decretos, el del régimen sancionador y el disciplinario deportivo, y el relativo a entidades deportivas, también el relativo al seguro obligatorio, etcétera, etcétera. Y luego la implementación del Código de Buen Gobierno, que es un mandato de la ley. Y si me permiten, junto a la orden ministerial de las elecciones en las federaciones, marca algunas normas deontológicas, y no solo deontológicas, que yo creo que son muy útiles para mejorar la gobernanza del deporte en España. Y no me resisto a leerles algunos de los principios que inspiran, porque ya lo tenemos muy avanzado, este Código de Buen Gobierno, algunos de los principios que inspiran este código. El principio de prudencia en las inversiones y en los gastos para la optimización de los recursos financieros. El principio de igualdad de trato y de no discriminación y de mayor presencia de las mujeres en la gobernanza. El principio de pluralismo, el principio de transparencia,
en relación con la procedencia de su financiación, el principio de escucha activa, el de cumplimiento normativo, el principio de rendición de cuentas, el principio de responsabilidad, el principio de ejemplaridad, de que los directivos del deporte merezcan el respeto y la consideración debida, el principio de promoción y fomento de la salud, de la actividad física, el principio de promoción del entorno medioambiental o el principio de protección del bienestar animal en aquellas federaciones que trabajen con animales. Y una última que a mí me parece muy importante, me parece muy definitoria, el principio de buena fe en el uso de los instrumentos jurídicos para la defensa de los intereses legítimos. No se incurrirá, dice este principio, en abuso de derecho, ni se llevarán a cabo denuncias falsas o con el ánimo de dañar el buen nombre de personas o instituciones. Se hará un uso racional y fundamentado de los organismos que velan por la salvaguarda de los derechos de todos, preservándolos de malas prácticas. En realidad es una apelación a la moderación, al buen uso de las instituciones, a la racionalidad, a esa vieja filosofía que está detrás del nacimiento del Estado de Derecho, del Estado democrático de Derecho, que es la filosofía de los límites, de que todos tengamos algo de contención y que por consiguiente las cosas se hagan con esa pretensión, ¿no? Y eso para desterrar, yo creo que algo que hay que desterrarlo de la sociedad en su conjunto, pero también del deporte, que es la dialéctica del enemigo. El otro no es un enemigo, es un adversario, no es un enemigo a aniquilar, sino es un adversario con el que se compite en buena lid. Este es un buen ejemplo del deporte y yo creo que tenemos que favorecer eso. Yo lo digo también, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque yo me he encontrado en estos 10 meses, en relación, por ejemplo, con el Tribunal Administrativo del Deporte, una dificultad aparentemente irresoluble, y es que cuando se presenta una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte, como pasa por el presidente del CSD, el presidente del CSD no entra en el fondo del asunto, no debe, porque no es el tribunal, y solo puede hacer dos cosas, o elevar la denuncia o no elevarla. Y en cualquiera de los dos casos hay un principio de sospecha. Si uno no eleva la denuncia, pues parece que está protegiendo al denunciado, y si la eleva, parece que está apoyando al denunciante, cuando en realidad no sucede ninguna de las dos cosas. El director general aquí presente y yo pues nos hemos dado un protocolo para objetivar todo eso, para dotarlo de racionalidad, para que no sea una decisión arbitraria o discrecional del presidente del CSD, sea yo o sea quien fuera en el futuro, y para dotarlo un poquito de sentido. Estamos pensando otra cosa, que puede tener sentido en el decreto de disciplinario, que lo apunto aquí como una posibilidad también, que es introducir con carácter previo la figura de la mediación o del arbitraje. Es decir, cuando se produce una denuncia, favorecer, promover que tenga que haber un momento de mediación entre el denunciado y el denunciante, y si no hay acuerdo, entonces automáticamente se eleva la denuncia. Pero dotar a esto de una cierta garantía. Esto lo he copiado, me he acordado de mi época de ministro de Cultura, porque existe algo parecido en la sección primera de propiedad intelectual para resolver algunos casos de este tipo. Bueno, esto podría ser una solución que diera sentido a todo esto y que alejara al presidente del CSD de decisiones que en realidad no le corresponden cuando las toma un órgano, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, que, como saben ustedes, al final funcionalmente goza de plena autonomía. El estatuto, a ver, que no me líe yo aquí, sí. El estatuto del deportista, ya les he hablado de él. Otra de las iniciativas que están en marcha, como Carta de Derechos que dé una mayor seguridad jurídica al deportista. La subcomisión está en marcha, es una tarea parlamentaria en la que vamos a ayudar y en la que espero que se ponga en funcionamiento en estas semanas, antes incluso de las Navidades. Seguir con Team España Futuro como plan estratégico. Esto hemos iniciado con las federaciones deportivas. La semana que viene creo que tenemos la primera reunión ya más reducida, un proceso de diálogo que permita definir objetivos, definir prioridades, definir con ellas de la mano, en definitiva, todo lo que signifique el diseño de esa estrategia, con las federaciones deportivas, con las ligas, con todos los actores
del deporte español, por supuesto con el Comité Olímpico Español, con el presidente Alejandro Blanco, con el Comité Paralímpico. Nos acompaña aquí Miguel Carballeda. Por cierto, quiero aprovechar este acto público para felicitarte, querido Miguel, por la gran cruz que te reconoció ayer el Consejo de Ministros, merecida por tu esfuerzo de estos años en defender el deporte de personas con discapacidad. Yo digo que he pasado todo el tiempo en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos, he estado todos los días allí, y yo en los Juegos Paralímpicos no he podido ver más capacidad junta, lo digo muchas veces, y más ejemplo junto, ¿no? No solo deportivo, sino también desde el punto de vista ético, etc. Te doy las gracias por el trabajo y te felicito públicamente por esa medalla, ese reconocimiento, esa gran cruz que tanto mereces. Y luego, por último, también CADE, está aquí mi colega y amigo Jaime Elisabetsky, estuvimos reunidos con el Comité Asesor del Deporte Español que preside Jorge Garbajosa, y nos hemos comprometido también a que ese diálogo se desarrolle con ellos, con ADES, con el COE, con el Comité Paralímpico. En definitiva, se trata de, entre todos, construir ese plan estratégico a partir de la ley del deporte que marca los pilares fundamentales. Y luego hay otra dimensión, y ya voy terminando. Decía que la ley del deporte dice que el deporte es un derecho, es una industria y es también valores. Y es una industria. Y yo creo que aquí los grandes eventos, los grandes torneos, la celebración de grandes acontecimientos deportivos, nacionales e internacionales, de España como sede de grandes eventos, es también un desafío fundamental, que incluye, por supuesto, el Mundial de Fútbol 2030. Saben ustedes además que el Gobierno está ahora en Portugal. Se va a hablar también de infraestructuras, del AVE, todo eso va a ayudar, y seguramente el empuje del Mundial va a ser importante. El AVE de Oporto a Vigo, o el AVE de Lisboa a Madrid, y las infraestructuras por carretera, etcétera, etcétera. Mundial 2030 de fútbol, la Ryder Cup 2031 en la Costa Brava, el balonmano, que ya he hablado de él, el bádminton 2026, el europeo, a ver si puede ser en Huelva, yo espero que sí, para que nuestra Carolina Marín pueda allí recuperarse del todo y estar en plena forma, el piragüismo con el Mundial de Slalom 2027 en la SEU, la Copa Davis de tenis, que se celebra ahora en noviembre, con Rafa retirándose y Carlos Alcaraz y el equipo completo de la selección española, o la Copa de la América, que se acaba de celebrar en Barcelona, con un éxito extraordinario, con esa ventana de visibilidad de Barcelona al mundo, y con lo que ha significado un ejemplo también de colaboración de las 4 administraciones: el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España a través del CSD, y el legado que pueda dejar esta Copa de la América, también en el resto de España. Por cierto, por primera vez hubo equipo español, selección española de vela en la Copa femenina, después de 183 años de historia de la Copa de la América, y hubo competición femenina. Bueno, valores, y me interesa hablar ahora también de los valores. El deporte son valores, y son valores, por un lado, que nos protegen. Por eso lo hemos dicho con ocasión de los últimos acontecimientos en el fútbol de violencia: el deporte, el fútbol en particular y el deporte en general, es incompatible con la violencia, es incompatible con el racismo, es incompatible con las trampas. También hemos reforzado la CELAD en este sentido, con una comisión que aprobamos ayer, con una vuelta a la institucionalidad de la agencia en relación con la Agencia Mundial Antidopaje. Pues fíjense, en este tiempo, en estos meses, estos 10 meses, se han visto ya 45 expedientes, que es el doble de lo que se vio en el año anterior. Todos los deportistas olímpicos han ido con los controles, el 100%, por la Agencia Antidopaje, y hemos también resuelto un problema que venía de atrás, y era que la comisión de sanción, el comité de sanción, el comité sancionador, no percibía la remuneración que debía, y los hemos actualizado, gracias, subsecretario, también por el trabajo que se ha hecho, y con Hacienda, para pagarle a la gente que estaba en una situación de deuda, o estábamos en deuda con ellos de años anteriores, que eso no se había resuelto. Es decir,
La agencia se ha reforzado, está aquí el director, el nuevo director, que agradezco su trabajo, su voluntad de hacer las cosas bien, de transparencia, de eficacia, de eficiencia, etcétera, etcétera. Yo creo que la CELAZ va a vivir buenos tiempos a partir de ahora. Y luego decía que el deporte son valores, son incompatibles con la violencia. Ayer se celebró, gracias presidente de la Liga también por estar aquí con nosotros, pues un convenio con el Ministerio de Inclusión que yo creo que también ayuda a hacer una cosa que es importante, porque la violencia evidentemente se resuelve con sanciones, esto es inevitable, el Estado de Derecho es eso también, sanciones retributivas, el castigo clásico, en los términos que sea. Yo digo que hay que explorar cada vez más también las sanciones restaurativas, es decir, yo creo que a quien hace cosas mal en términos de violencia, pues hay que también ayudarle a volver a la normalidad de digamos, conductas adecuadas, alejadas de la violencia, del racismo, etcétera, y por tanto quizá tenga que tener algún tipo de tarea ahí formativa. Creo que hace falta prevención, que hace falta educación, que hace falta concienciación y que hace falta este tipo de sanción. Y ahí estamos trabajando todos de la mano, unidos. La Liga de Fútbol, con el señor Tebas, la Federación Española de Fútbol, gracias también por venir, secretario general. Creo que tenemos que contar más con las aficiones, con los clubes, volver a los protocolos de 2005 y 2011 y actualizarlos, revisarlos y reactivar el observatorio, que es lo que vamos a hacer también en este sentido. Hoy hay también un partido del Atlético de Madrid, el partido de la inclusión se llama, con el Lille, que creo que también es un buen camino para hacer esa pedagogía en defensa del deporte como un espacio seguro, un espacio donde se viven los colores con pasión, pero donde hay respeto y donde no hay violencia. Para acabar ya, y ahora sí termino, creo que me he alargado más de lo que debía, el deporte son valores también en positivo, en el sentido de que se proyectan sobre la sociedad. Yo creo que todos los que estáis aquí, que representáis sectores diferentes del deporte, ámbitos diferentes, pero lo que tenemos en común o lo que tenéis en común es que podéis ser un buen referente para las relaciones sociales y humanas y políticas en el mundo en que vivimos, ¿no? Yo creo que hay unos valores del deporte intrínsecos que son muy buenos para la sociedad. El juego limpio, el respeto a las reglas del juego, frente al principio del fin justifica los medios, el nefasto principio del fin justifica los medios. En segundo lugar, el trabajo en equipo, la solidaridad frente al sálvese quien pueda. El espíritu de superación, en los Paralímpicos lo hemos visto, el valor del trabajo y del esfuerzo y ese amor por la vida que proyectan, ¿no? En cuarto lugar, el noble sentimiento de admiración hacia nuestros deportistas, de cariño, de respeto, esa autoestima colectiva que nos genera y ese ejemplo o esa idea de referentes para nuestros niños y nuestras niñas, para los jóvenes, en los deportistas olímpicos o paralímpicos. Y luego dos últimos. Uno es la unión. Yo creo que el deporte es un espacio que debe ser de estar juntos, donde desterremos la disputa partidaria. Me parece que es un ámbito propiciatorio, propicio para esa idea de amistad cívica, de cooperación, de simpatía frente a la misantropía, diríamos, y por consiguiente creo que debemos favorecer eso. Y a mí me alegra mucho saber hoy, por ejemplo, que en el Estatuto del Deportista, pues los grupos parlamentarios han mostrado todos la voluntad de estar juntos. Esto es un hecho que yo creo que hay que celebrar. Y luego, por último, termino la idea de respeto. La idea de respeto al compañero, por supuesto, y al adversario, desterrando esa dialéctica pésima, nefasta, la dialéctica del enemigo que lleva a acabar con el otro, ¿no? Yo creo que la idea de recuperar la idea de adversario y de compañero al que se respeta es importante, saber perder, saber ganar. Y en definitiva, esto que parece palabras o que parece filosofía, me parece que también es muy importante que impregne todo, que nos alimente desde el punto de vista también intelectual y que al final sigamos trabajando juntos en el diseño de esa estrategia para los próximos años del deporte español, que está en una buena situación, pero que debemos aspirar a más. El deporte es siempre querer más, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar en eso. El deporte, garantizar lo que sea un derecho efectivo para todos, vivan donde vivan, que tengan acceso al deporte como una vía también de salud o de ocio,
y, por supuesto, proteger y favorecer a nuestros deportistas, cuidarlos, mimarlos, para que estén en las mejores condiciones para competir y no perder de vista, al final, también esta idea de los valores. Así que nada más, me he alargado mucho, quedo a su disposición y gracias a todos, de verdad, por asistir a este desayuno. Buenos días a todos y bienvenidos a estos desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias por acudir de nuevo a este foro hoy en el Hotel Eurobuilding y también a los que nos siguen por streaming. Voy a citar a algunos amigos como don Eduardo Portela, presidente honorífico de la ACB, Javier Moracho, Óscar Herencia, Antonio Ariar. Muchas gracias, presidente Uribes, por estrenarse en este foro. Lo ha comentado usted que hace 2 años estuvo con nosotros en los desayunos informativos, los que modera seguro que mucho mejor mi director Javier García. Es cierto que se ha hecho esperar, han pasado 10 meses, pero me pidió usted primero comparecer en el Congreso y en el Senado. Estuvo el jueves en el Senado y una semana después está aquí con nosotros. Vamos a empezar a analizar este plan estratégico que ha trazado usted aquí en su primera intervención. A los asistentes les recuerdo que disponen del email preguntaseventos@europapress.es para realizar las cuestiones al secretario de Estado. Ya tengo algunas. Vamos a empezar, no sé si empezar a darle la enhorabuena como madridista por la remontada de ayer, aunque yo creo que se deberían de haber dejado algún gol para el sábado. ¿Tengo que responder a eso? Sí. Vamos a ver, uno es del equipo de fútbol, que además lo que creo que debemos exigirnos todos es no cambiar de equipo, quiere decir que uno ni ocultarlo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es verdad. Pero yo, en mi condición de presidente del Consejo Superior de Deportes, ya lo hice cuando era ministro, tengo una posición institucional. Entonces yo, que gane el mejor. Por supuesto, ayer ahí sí que puedo expresarme, pues me alegró mucho la remontada, pero el sábado que gane el Madrid o que gane el Barça, que gane el mejor. No creo que debo tener una posición. No hay enemigos, hay rivales o adversarios. Sí, hay rivales o adversarios, pero yo, con la antifaz de presidente del CSD, debo ser neutral y soy neutral, y así es como debo ver las cosas. Bueno, vamos a empezar con el cuestionario. En los Juegos de París se ganaron 18 medallas, ya lo ha comentado usted, 69 finalistas, una medalla más que en Tokio, en los Juegos Paralímpicos 4 más que en Tokio, pero esa no era la vara de medir. Ustedes, el presidente del Comité Olímpico Español y usted mismo nos hablaron antes de esa inversión histórica, de esos 1.800 millones, de esos 381 millones del año 2023 de presupuesto histórico también del CSD. Pasados esos meses hay un poco de desencanto porque se esperaba superar ese listón de Barcelona 2022. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, porque la mirada se sitúa estrictamente en las medallas y en las expectativas razonables que había. Yo creo que tanto el presidente del Comité Olímpico Español como nosotros, desde el Consejo Superior de Deportes, hicimos una reflexión, que además yo estoy seguro que es compartida por todos ustedes, fundamentada. Es decir, no era ninguna locura pensar que se pudiera superar Barcelona. De hecho, he dicho que tenemos 69 finalistas. O dicho de otra forma, si quiere, reduciendo más, tenemos entre cuartos y quintos puestos, a las puertas del podio, 30 deportistas. Es verdad que hay que competir y que esto es como la película de Woody Allen, la pelota cuando cae de un lado del otro, ¿no? Pero imagínese que cualquiera de estos, no digo los 30, pero 10 hubieran estado del lado del podio, pues tendríamos 28 medallas y hubiéramos superado a Barcelona y alguien diría, qué maravilla. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que hay que ver las cosas con perspectiva, analizar todos los elementos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer con las federaciones deportivas de cara a Los Ángeles es ver las cosas que funcionan, las que no funcionan tan bien, dónde debemos poner más esfuerzo. Pero si vemos los parámetros, que yo he descrito algunos, que van más allá de la medalla, la situación del deporte español es muy buena y en los Juegos Olímpicos hemos estado muy arriba porque hemos estado muy presentes. Somos de los países en la Unión Europea el que más representación tiene y más éxitos tiene en deportes colectivos. Fútbol, balonmano, el waterpolo, es decir, hemos estado ahí. Es decir, tenemos muchos datos muy buenos que yo creo que hay que valorar. Ahora,
es verdad que por la propia exigencia del deporte siempre tenemos que aspirar a más. Y es verdad que había unas expectativas de superar Barcelona. Hemos superado Tokio, pero es verdad que una sola medalla pues le queda una sensación amarga, ¿no? Agridulce, sobre todo viendo que hubo muchas medallas que pudieron caer del lado del podio, ¿no? Muchas. No hablo solo de Carolina Marín, de la lesión, hablo de otros casos. Bueno, yo creo que hay que adoptar una perspectiva un poquito más distante para no perderse solo en el tema de las medallas, siendo un objetivo muy importante. Pero creo que tenemos que hacer un análisis integral de todo y de ahí sacar conclusiones. Y este es el proceso de diálogo que vamos a iniciar esta semana con las asociaciones, con las federaciones, perdón, con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el deporte español está muy bien, los datos son los que son, estamos todos los fines de semana recibiendo buenas noticias en las motos, en los coches. Es decir, estamos en un país que tiene el tamaño que tiene y estamos muy arriba. Pero yo creo que tenemos que aspirar a mucho más porque podemos hacerlo. Se ha iniciado ese periodo de reflexión, lo ha dicho usted, a finales de septiembre tuvo una primera reunión con las federaciones olímpicas y no olímpicas, el próximo martes creo que tiene otra segunda reunión, el día 29. Eso es lo importante, pero debe haber un cambio de modelo. Se está hablando mucho de otros países, como Países Bajos, como Italia, en ese sentido, y sin ese cambio de modelo no se puede superar las 22 medallas de Barcelona. No. La reunión fue con ADESP, que aglutina a las olímpicas, no olímpicas, paralímpicas y no paralímpicas. Es decir, en definitiva, es una mirada, digamos, completa. Y como es verdad que una reunión con 60 y tantas personas pues es más difícil operativamente de trabajar, pues vamos a hacer ahora de forma progresiva cada mes pues reunión con 10, 8, 10, para en este semestre tener una primera visión de conjunto, ¿no? Yo creo que eso es importante. A veces hay un debate más terminológico que otra cosa. Es decir, el modelo del deporte español está en la ley, porque lo he descrito yo aquí, el legislador es quien define, los grupos parlamentarios han definido en una ley cuáles son esos principios, esas reglas, esos valores que definen el modelo español. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? A partir de ahí, pues diseñar, primero implementar eso, que no sea solo una ley, sino que tenga una traducción en hechos y en decisiones y en políticas concretas, y luego diseñar una estrategia para los próximos años inspirada en esos principios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos. El Comité Olímpico Español está haciendo un buen trabajo también en esa materia, desde hace años, que además fue un encargo nuestro, y yo creo que hay un trabajo académico, meditado, pensado, que va a enriquecer todo esto. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es, más allá del debate, digamos, terminológico, semántico, es partir de la ley, que es lo que tenemos, está recién aprobada, tiene 2 añitos solo, desarrollarla, y crear una estrategia compartida, dialogada, para obtener mejores resultados todavía de los que ya tenemos. En ese buzón del oyente, ¿qué le han pedido en ese primer encuentro las federaciones que quizás a lo mejor les ha faltado para preparar mejor los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Sí, es verdad que había cierta seguridad por parte de los deportistas en la preparación, decían que podían acceder a más campeonatos y competiciones internacionales. Lo ha hecho usted, cada vez se organizan más eventos en España. Pues eso es lo que tenemos que hablar. Es decir, yo creo que ahora de lo que se trata es de hacer un balance de dónde venimos y, sin detenernos demasiado, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y tomar decisiones con los que saben, que son las federaciones, son los que están, digamos, en el día a día de los deportistas, con los clubes. Es decir, y entonces yo creo que ahí tenemos que tener una mirada con todos los actores del deporte. Cuando digo federaciones, me centro en ellas, porque es verdad que la propia ley sitúa a las federaciones en el centro del modelo, digamos. Pero esto incluye a las ligas, incluye a los clubes, es decir, a todos los actores, digamos, del deporte español, porque yo creo que ahí estamos todos juntos. ¿Han hecho alguna petición concreta? No han hecho petición concreta, porque vamos a empezar la semana que viene la ronda, digamos. Hemos hecho una primera reunión donde yo les he planteado esta disposición del Consejo Superior de Deportes
de construir juntos ese plan estratégico para los próximos años, y entonces en esas reuniones, en esa comunicación, en ese diálogo, pues extraeremos conclusiones, y yo creo que pues tenemos que ver cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y cuáles son las dificultades, ¿no? Y entonces intentar, pues desde el Consejo Superior de Deportes, pues ayudar para que eso funcione. Lo ha mencionado también en su exposición, ha hablado de la inversión que se está haciendo en los centros de alto rendimiento, en los centros de tecnificación. Creo que tenemos un vídeo sobre la nueva pista del CAR, así que si mis compañeros lo tienen preparado. El CAR de Madrid. El CAR de Madrid, sí. Bueno, pues mira, yo llevo 8 años ya en el centro becado, este es mi 9º, y la verdad que creo que va a ser un cambio muy bueno. Destacaría sobre todo los colores nuevos, la zona de cambios indicada para los relevos, 4%. Hemos pasado de un césped natural que teníamos a césped artificial, lo cual nos va a dar varias zonas para poder trabajar todo tipo de entrenamientos. En cuanto se refiere a la pista, un cambio sobre todo en reactividad, y que para nuestros huesos, ya que damos muchísimos pasos al día, va a mejorar muchísimo. Y pues nada, está todo bastante más marcado, indicado para nuestros entrenamientos diarios y para nuestra mejora personal. Mucho más blando que lo que teníamos antes y menos engorroso, porque nos ahorramos un poquito el barro cuando llueve y todas estas cosas. El otro día que corrimos un poquito y pudimos, pues eso, nada, un solo entrenamiento, ya vimos que es reactiva, que es rápida, y que creo que vamos a hacer muy buenos entrenamientos aquí. Estrenar la pista siempre nos da un chute de energía, de ilusión. Poder venir aquí cada día, disfrutar de que, bueno, primero visualmente es muchísimo más agradable. La pista, pues al ser un material sintético nuevo, pues es mucho mejor para todo, porque tiene mucha más elasticidad y mucha más plasticidad, y nos permite el poder realizar entrenamientos con un menor desgaste articular. Una pista nueva siempre nos va a ayudar a proteger nuestros tendones. Los velocistas tenemos mucha reactividad, explosividad, entonces proteger lesiones, evitar lesiones y proteger nuestro cuerpo. Y en relación a la pista, pues creo que igual, que nos va a ir permitiendo trabajar mucho mejor y poner más los clavos en las épocas de competición, porque está blanda y está con grano, y entonces eso nos va a ayudar mucho ahora mismo en los entrenamientos. La verdad es que ahora que estrenamos patrocinador con Homa, dan ganas de calzarse unas Homa y unas zapatillas y ponerse a correr. No sé si usted ya lo ha probado, aunque me han dicho que es más de baloncesto. Tiene una buena mano, me han dicho algún colaborador. Yo empiezo a no ser de nada ya, pero bueno. Digo porque razones biológicas. Soy más de baloncesto porque jugué mucho tiempo a baloncesto y me sigue gustando y lo sigo. Bueno, ahora sigo todo, ¿no? Pero es verdad que tengo una especial querencia por el baloncesto. No, pero salgo mucho a caminar y hago largas caminatas. Correr me cuesta más, pero bueno. Está bien, hay que hacer deporte y hay que hacer ejercicio. Déjeme hacer un inciso, y lo ha dicho usted en su intervención, y le ha felicitado a Miguel Carballeda por esa concesión de la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Lleva como presidente del Comité Paralímpico desde el año 2004, 20 años, y mañana ya va a cesar porque mañana se celebran las elecciones en el Consejo Superior de Deportes. Así que me gustaría que todos le diéramos un aplauso y agradeciéramos por el trabajo a Miguel Carballeda en su último gran acto. Gracias, Miguel, que has sido ponente también de estos desayunos, por todo el apoyo, por todo tu trabajo estos 20 años. Por cierto, hablando de los Juegos Paralímpicos, no sé cómo están esas gestiones con el Comité Paralímpico para, además de asegurar la beca Elena Congos, recuperar esa medalla perdida en los últimos metros. Fíjate, en relación con Miguel, lo que decía, ahora voy a la pregunta concreta. El otro día lo decía el presidente de CERMI. Y es verdad que, digamos, en los estudios que han hecho, la ley española, la vigente ley del deporte, es la más inclusiva del mundo, es la que está más en la vanguardia, digamos, de los deberes y de las obligaciones del Estado para favorecer el deporte inclusivo, ¿no? Y lo que quiero decir es que ahí el Comité Paralímpico Español, con Miguel a la cabeza, pues ha sido fundamental, porque estuvieron siempre encima, lo hacen siempre con esa amabilidad
que les caracteriza, aunque a la vez pues están siempre demandando cosas, y eso está bien, ¿no? Yo creo que esa estrategia amable pues es muy... Se enfadan cuando decimos Juegos Olímpicos y no decimos los Paralímpicos, pero bueno. No, está hablando de Miguel. Sí, claro. Y luego, en relación con la medalla de Elena, es verdad que vivimos aquello pues, con ese, bueno, todos, ¿no? Con esa desazón, ese sentimiento de injusticia, porque es verdad que evidentemente la norma no está pensada para ese caso, casi sucedió lo contrario, ¿no? Y efectivamente Miguel reaccionó enseguida con una rapidez. Nosotros dijimos que le íbamos a apoyar en todo, hicimos una carta. Que yo sepa, hasta la fecha no nos ha respondido el Comité Paralímpico Español, el Comité Paralímpico Internacional. Lo que estábamos pidiendo era no que le quitaran a la japonesa la medalla, sino que, como en otras disciplinas, pues hubiera 2 bronces, ¿no? Que yo creo que es lo justo y es lo que debería ser. En todo caso, lo que sí depende de nosotros, o depende del Comité Paralímpico Internacional, lo que sí depende de nosotros, que es la beca, hemos dicho que la vamos a garantizar. ¿Y confía que tengamos esa medalla o no? Bueno, vamos a ver qué responden. Y en función de lo que respondan, pues también veremos qué hacemos, ¿no? De la mano siempre del Comité Paralímpico Español. Hablando de excepciones, hay un caso que me ha llamado especialmente la atención, el caso de Álvaro Martín, del marchador, que gana, consigue la triple corona, la medalla de oro con María, la medalla de bronce en marcha, y anuncia su retirada. No se prevén excepciones de gente que es honesta, porque podría haber seguido un año más diciendo que prepara los Juegos y renuncia a 100.000 euros de ayudas. Bueno, Álvaro es un ejemplo de muchas cosas, mucho. Yo antes decía lo de los valores, de los referentes, pues Álvaro es un referente. Bueno, tanto es así es uno de los 4 miembros que lo incorporamos ahora ayer a la CELAT. A la CELAT, y yo creo que va a hacer ahí una gran aportación, me parece, con su mirada. Luego él tiene una formación académica fuerte, ha hecho Derecho, ha hecho Políticas y quiere iniciar una vida nueva, ¿no? Yo creo que, bueno, se retira a lo grande, como los grandes muchas veces, y bueno, yo creo que hay que respetar siempre eso. Va a tener siempre nuestro reconocimiento y nuestra admiración, ¿no? Pero la beca no, por lo que veo. Bueno, la beca no lo sé, porque eso tenemos que ver y hablar con él y ver un poco qué va a hacer y ver un poquito qué hacemos. Lo ha comentado usted, en el desarrollo de la nueva ley del deporte se habla de buena gobernanza y lo ha detallado usted bastante en su exposición, pero hay algunos aspirantes a presidentes de federaciones que dicen que es casi imposible acceder a las federaciones por cómo está montado el sistema electoral de las federaciones. Al principio estaba incluido también en ese borrador de la ley del deporte la limitación de mandatos de los presidentes de federaciones, pero finalmente, no sé si fue un rumor o no, pero finalmente se retiró. ¿Usted es partidario de que haya esa limitación de mandatos en los presidentes y considera que son lo suficientemente transparentes los procesos electorales? Bueno, si se retiró de la ley, o no se incorporó a la ley, mejor dicho, es porque no había consenso. Entonces, bueno, respetemos eso también, o no había mayoría en ese sentido. De todas formas, esto no deja de ser otro principio deontológico también, si lo situamos ya fuera de la ley en ese ámbito. Hay algunas federaciones que lo han incorporado, otras que no. Como ve, yo en los principios que he leído no está, me parece que eso debe formar parte de la autonomía de las federaciones. La Carta Olímpica también lo inspira, la limitación de mandatos. Bueno, yo creo que al final no es ese tanto el problema. Yo creo que hacer las cosas bien se pueden hacer estando mucho tiempo o estando poco, y hacer las cosas mal se puede hacerlas mal estando poco o estando mucho. Entonces no creo que ese sea el criterio fundamental. En todo caso, yo creo que es una decisión que tienen que tomar también las federaciones autónomamente. Algunas ya lo tienen, ¿eh? El otro día, no me acuerdo ahora con quién hablé, me dijo, no, yo me retiro porque ya he cumplido los mandatos que establece mi federación y ya no puedo seguir. Bueno, pues ya está. Y otras no. Yo creo que eso es... yo tengo mi opinión, pero quiero decir, me parece que yo debo respetar el ámbito de autonomía. Pues le he preguntado cuál es su opinión. Pero si la doy no lo respeto. Yo soy el presidente del CSD. Si fuera Rodríguez Uribes hablando en otro sitio, pero yo tengo que decir que deben ser ellos los que decidan de acuerdo con los propios criterios de la federación, ¿no? ¿Y sobre las voces que se han levantado un poco sobre la falta de transparencia en algunos procesos? No, pero fíjate, las normas son para todos las mismas. Si fuera un problema de las normas, pues pasaría siempre lo mismo en todas las federaciones. No sucede. Es decir, hay
digamos, situaciones que se producen con muchísima normalidad, que son la mayoría, y otros casos donde hay más problemas. Bueno, pues eso es la condición humana también, digamos, las agrupaciones de personas. A veces las cosas funcionan y a veces no funcionan. Yo no creo que sea un problema de las normas. La orden ministerial, que con la ministra Pilar Alegría impulsamos para las elecciones de este año olímpico, que se tienen que celebrar todas, pues yo creo que establece algunos principios muy interesantes de transparencia para favorecer la presencia de mujeres y, por tanto, aspirar a esa paridad, trabajar en esa línea. Todo eso lo marca, son principios que me parece que son necesarios y que las federaciones están acogiendo, yo creo que con esa voluntad, en su inmensa mayoría. Pero yo creo que la prueba del 9 es que en la mayoría de federaciones las cosas funcionan. Entonces, no es un tema de las normas, es un tema a veces, bueno, pues de otro tipo de consideraciones o de elementos ajenos a las reglas del juego. Las reglas del juego son las mismas para todos. Hablando de esa prueba del 9, el pasado viernes, se convocaron, y tenemos aquí a su secretario general, las elecciones a la Federación Española de Fútbol, a la presidencia, que se habían retrasado por una serie de recursos del señor Galán. ¿Confían que se celebre en esa fecha? ¿Qué perfil le gustaría que tuviera el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol? Ya ha hablado de un modelo del Bosque. Bueno, vamos a ver, yo no solo confío en que se celebren, es que se tienen que celebrar. Es decir, por cierto, no es la única federación que está en proceso electoral todavía. Es decir, hay 5 o 6 todavía hasta el 31 de diciembre y están dentro del plazo de la normalidad. Estamos en la normalidad más absoluta, ¿no? No, yo creo que venimos de unos tiempos convulsos en la federación, todos somos conscientes. Yo espero que se aproveche esta oportunidad, que la aproveche la federación. Yo creo que tiene una gran oportunidad para salir, digamos, de esa lógica que no es buena, a pesar de que el fútbol español tiene un éxito extraordinario. Eurocopa, le ganamos a Francia en los Juegos Olímpicos, ahí en el Parque de los Príncipes. Bueno, yo creo que ahora la federación pues tiene que hacer su tarea, la tiene que hacer autónomamente. Nosotros estamos, lo hemos dicho desde el principio, para ayudar a que las cosas se hagan bien. Si la federación nos pide ayuda, pues ahí estamos. El director general de deportes está muy pendiente de lo que pueda necesitar la Federación de Fútbol, como cualquier otra federación, por otra parte, no hacemos nada diferente. Y luego, pues yo no voto, tienen que elegir los asambleístas que surgirán de las próximas semanas, una nueva asamblea que elegirá un nuevo presidente el 16 de diciembre. Por tanto, es una fecha perfectamente establecida dentro de la normalidad. Yo lo que espero que se compita en buena lid, que haya juego limpio, que haya al menos 2 candidatos, es decir, que haya competencia. Me gustaría, estoy diciendo lo ideal, ¿no? Pero en todo caso es una decisión que tiene que tomar la federación. Y cuando yo he hablado de Del Bosque, claro, si yo hablé con él para ser presidente de la comisión que se crea en un momento de dificultad de la federación para ayudarles, pues es verdad que para mí Del Bosque es un ideal, pero bueno, no estoy pensando en que sea él el presidente de la federación, estoy pensando en que es una persona que siempre que... Conciliador. No solo conciliador, es que tiene un sentido común y una capacidad para encontrar soluciones a los problemas que a mí me resulta admirable. Aparte de que me parece que es una persona honrada, buena gente, con una bonomía evidente, y es campeón del mundo y es un hombre del fútbol. Pero yo digo que es un ideal, es decir, que es un referente, ¿no? Como seguramente hay otros. Pero bueno, quien tiene que decidir es la federación, con su autonomía, y quien elijan pues será absolutamente respetado por el Consejo Superior de Deporte, y tendremos una relación de normalidad para trabajar juntos en defensa del fútbol español. Y se celebren el 16 de diciembre o a principios de año, ¿corre riesgo el Mundial, como ha parecido que corría riesgo estos meses pasados? Después tuvieron una reunión el día 2 de octubre ahí con FIFA, con UEFA, y ahí hubo un ambiente un talante conciliador. Y la segunda pregunta es si la final cree que va a ser en el Bernabéu. Yo nunca he creído, de verdad, a veces lo he leído, publicado, que había riesgos. Yo nunca he tenido esa percepción. En las conversaciones que he tenido con FIFA, nunca ha sobrevolado esa situación. Ni siquiera en los momentos más complicados, que en algún momento pues yo también tuve algunas discrepancias con FIFA y con UEFA y nos carteamos y tuvimos ahí un momento de discrepancia. Yo nunca he percibido, entre otras cosas porque España es un país extraordinario para
organizar un mundial de fútbol. Lo hemos demostrado con otros eventos deportivos. Es un proyecto que surge de España, con Portugal primero y con Marruecos después, pero que lideramos nosotros, el presidente, el gobierno. Yo era entonces ministro de Deportes. Recuerdo aquel partido en Sevilla con Portugal, que fue el pistoletazo de salida del proyecto. Y luego es un grandísimo proyecto. Por primera vez en la historia se va a celebrar un mundial en 2 continentes, con 2 continentes a la vez, con culturas distintas, países vecinos, hermanos. Es decir, yo creo que es un gran mensaje al mundo y, por tanto, y luego España reúne las mejores condiciones desde el punto de vista de las infraestructuras. Tenemos grandísimos clubes. Fíjese, ha habido hasta, con la lista de sedes, hemos tenido ahí... competencia. Pero porque todo el mundo quiere estar, porque todo el mundo quiere estar legítimamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso. Y luego, pues es verdad que ahora vamos a ser respetuosos con los procedimientos. Yo en eso soy... No sé si porque soy jurista, pero soy muy formalista. Me gusta que las cosas se hablen cuando llega el momento. Ahora queda todavía la decisión formal, oficial, de FIFA de mediados de noviembre, de designar ya a España, Portugal y a Marruecos como... El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Entonces vamos a esperar ese momento. El debate sobre la final pues no se produce ahora, no toca ahora. Tampoco le voy a decir lo que pienso, porque es evidente que España... Algunas lo que piensa, pues que será en España. Es decir, es evidente, somos el país que ha liderado esto y estamos en condiciones de hacerlo muy bien y, por consiguiente, pues será aquí, claro. Voy a refundir algunas preguntas sobre el tema de la sanción del Atlético de Madrid. Varias preguntas rápidas para ir cubriendo temas. ¿Cómo valora las declaraciones de Simeone y de Courtois? ¿Y en qué cree que quedará esa sanción? Y una tercera pregunta, la hago al mismo tiempo. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que con más competencias sancionadoras, que podrían haber identificado a más espectadores y mejor en el Metropolitano. Usted, que fue delegado de gobierno, por cierto, de aquella final de la Copa de Libertadores entre River y Boca, ¿cree que la Liga debe tener más competencias en ese ámbito? Por empezar por el principio, me ha preguntado primero por las declaraciones de Simeone y Courtois. Bueno, a mí me gustan las últimas, lo que leí ayer, ¿no? de uno y otro, ¿no? Me parece que ese es el camino, ¿no? El reconocimiento de Simeone a Courtois y al final, en definitiva, pues que haya pues esa apelación, digamos, al buen sentido, ¿no? Y al reconocimiento mutuo. Yo creo que ese es el final. Las aficiones y el deporte y el fútbol, la rivalidad, pues lo que tiene que hacer es... sí, pues vivir la compasión, la vivimos todos con pasión, pero ser luego amigos todos, ¿no? Y querer lo mejor en ese ámbito, ¿no? Y es verdad que tenemos ahí un desafío, lo he dicho en mi intervención, le he dedicado mucho tiempo, tenemos un desafío que además exige distintas dimensiones de trabajo, no solo el sancionador, también yo creo que el preventivo, el de concienciación social. Fíjese, la ley del año 90-91, no sé si Jaime Elisabeski recordará mejor que yo seguro todo lo que significó, fue una buenísima ley también en ese ámbito, del orden público, y se mejoraron mucho las cosas de la violencia en los estadios. Ahora hemos tenido una situación que parece un déjà vu y que hay que corregir. También yo creo que tiene que ver con la polarización que hay en el mundo y en las sociedades. Vivimos ahora, la gente está, digamos, y eso también alimenta a los violentos, pero yo creo que tenemos que erradicarlo, lo ha dicho el presidente de la Liga, hay que expulsar a los violentos del fútbol. Yo creo que la Liga hace un grandísimo trabajo en la comisión que tenemos antiviolencia, donde estamos juntos todos. Y luego es verdad que la Liga, como asociación de clubes, pues probablemente podría explorarse algunas dimensiones también de trabajo para poder favorecer que sea más eficaz también en esa dimensión que tiene de asociación, ¿no? de los clubes, ¿no? Otras cosas, pues está la agencia de... ¿Más competencias? No digo más, digo en su propio ámbito de competencias más posibilidades, habría que pensarlo. Yo creo que algunas de las reuniones que tenemos pendientes para pensar todo esto podría ser explorar eso también, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay algún tipo de planteamiento que tiene alguna dificultad normativa, siempre la Agencia de Protección de Datos así lo plantea, pero habría que pensar, siendo imaginativos, qué podemos hacer, sobre todo para ser eficaces en esto.
y para estar unidos, para hacerlo entre todos, para que no haya... y para no estigmatizar. Yo creo que también es importante salvar siempre... Yo siempre lo digo, hombre, las víctimas de la violencia son las víctimas directas, siempre, del racismo o de cualquier otra expresión de odio o de violencia. Pero luego están los clubes que sufren eso en su casa, porque la mayoría de la afición es gente pacífica. Y entonces... y gente que vive con pasión el partido, pero detestan la violencia. Entonces esas minorías son las que hay que erradicar. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar todos para asegurar que el fútbol sea lo que nos gusta a todos, pues un espectáculo que nos hace disfrutar y donde vemos pues deporte, ¿no? Y no otra cosa. Le pido brevedad porque tengo un montón de temas todavía, pero hablando de estigmatizar, no le voy a preguntar si España es racista o no, porque sé la respuesta, pero usted ha dicho que es un problema global. Pero ¿qué más se puede hacer para atajar esa lacra del racismo? Y vaya con Vinicius, menos mal que es del Real Madrid, que quiere dejarnos sin Mundial. Vinicius, digo. No, pero bueno, Vinicius tiene libertad de expresión, que diga lo que quiera, no hay ningún peligro para el Mundial. O sea, pero ni por esta razón ni por ninguna otra. El racismo es un problema global, es un problema mundial, no es un problema de España. Pero también lo tenemos en España y yo creo que, digamos, tenemos que trabajar con esa realidad y yo he dicho que creo que hace falta poner toda la carne en el asador en el sentido de trabajar las sanciones. Creo que en eso tenemos que ser ejemplares, porque si no, si se ve debilidad, pues no hay tampoco respuesta positiva. Pero luego tenemos que trabajar la educación, la pedagogía, los valores. Tenemos que insistir, los actores del deporte tenemos que insistir en que el deporte es incompatible con la violencia y el fútbol, y lo tienen que hacer los clubes, lo tenemos que hacer todos. Y yo creo que ahí, contra el racismo, pues hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? de defensa de los derechos humanos, de la igual dignidad de todas las personas, de que el fútbol no puede ser un espacio de impunidad donde las personas vayan allí a decir cosas que no dirían por la calle a veces, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que concienciar que se puede disfrutar de un partido con pasión sin necesidad de ser violentos, ¿no? O sin caer en prácticas xenófobas, racistas, etcétera, ¿no? Le iba a preguntar por relación con instituciones, ya me ha hablado el COE, que están hablando con ellos de ese cambio de modelo, el estudio que están haciendo ellos, el plan estratégico que están trazando ustedes. Hábleme de la Liga F, tuvo una reunión con el presidente de Loterías, con Jesús Huerta. ¿Cuándo va a haber partidos de la Liga F en la Quindío? Pues muy pronto, lo hablamos el otro día con la presidenta de la Liga, con AFE también lo hemos hablado y con la representación de los futbolistas, muy pronto, en cuanto esté la norma. Es decir, yo creo que... ¿Muy pronto cuánto es? Pues ¿Fecha? No, yo espero que a la vuelta de las Navidades, como muy tarde, esté ya. Es decir, y si puede ser antes, mejor. Pero como es un procedimiento administrativo, pues no le puedo decir cuándo va a culminar, pero estamos en ello ya para cerrarlo. Estamos todos de acuerdo y yo creo que será una realidad en estos tiempos venideros próximos, muy próximos. Se ha cuestionado mucho, hablando de otras instituciones, otro organismo, la independencia del TAT. ¿El TAT es un órgano independiente? Absolutamente, vamos, desde que lo conozco yo, que es ahora, actúan con independencia funcional, es decir, son juristas que aplican la ley, aplican la norma de acuerdo con su criterio y por consiguiente son independientes en ese sentido. Es verdad que el nombramiento, de acuerdo con la ley, pues es un nombramiento que es a propuesta de federaciones, a propuesta del CSD, se proponen, pero bueno, como sucede en otros órganos colegiados, eso no es distinto a como sucede el Tribunal Constitucional, también se elige a propuesta una parte de los grupos parlamentarios, es decir, tiene que ver con esa conexión, digamos, y de equilibrios. Pero la actuación es una actuación absolutamente libre y autónoma de unos juristas que están ahí, que deciden de acuerdo con la ley. Es decir, no se me ocurre otra forma de verlo. Es que además yo... Como los árbitros, en función de cómo te pitan, ¿estás de acuerdo o no? Supongo que eso pasa, pero la realidad es que yo, mire, soy profesor de Derecho, a mis estudiantes de primero les explico estas cosas y es que me las creo. O sea, yo creo que al final un jurista se debe al derecho, a la ley.
y no obedece a nadie, ¿no? Y me parece que además, entre otras cosas, porque si lo hiciera estaría actuando fuera de esos márgenes. O sea, yo creo que nos guste más las decisiones a veces o las entendamos más o las entendamos menos. Yo también le digo que a veces hay algunas cosas que entiendo más y otras menos, del TAZ. Pero claro que actúan con absoluta autonomía, eso se lo digo yo, que lo estoy viendo estos 10 meses cómo funciona. Por eso le decía yo, si el problema no es tanto el TAZ, el problema es el presidente del Consejo Superior de Deportes, que se ve en esa tesitura de elevar denuncias, cuando además yo no tengo que entrar en el fondo. Entonces es una cosa como un poco rara, ¿no? Porque si no tengo criterio, ¿qué hago? ¿Cómo decido cuándo la elevo y cuándo no la elevo? No tiene sentido. Lo lógico es que haya criterios formales o que haya algún instrumento, digamos, que favorezca eso. Por eso he lanzado esta reflexión de que quizá deberíamos explorar para dotar de mayores garantías y de mayor objetividad esa vía de la mediación previa como un paso necesario antes de ir al TAZ. Le pido un titular. Fórmula 1 en Madrid. ¿Teme la difícil convivencia entre Madrid y Barcelona, ahora que se ha anunciado que va a haber un gran premio en Madrid después de tanto tiempo? En absoluto. Yo lo que espero es que ojalá consigamos. Montmeló está consolidadísimo. Yo estuve en el premio de este año, es extraordinario. Además, el CSD ha invertido ahí. Era un espectáculo de público, de afición, de todo. Y yo creo que si se trabaja bien en Madrid, yo lo que espero es que se haga, podamos aspirar, y podemos hacerlo, a tener 2 grandes premios, como los tiene ahora Italia. No estamos descubriendo nada. Estados Unidos tiene más sentido porque es un país más grande, pero yo creo que podemos aspirar, y yo creo que Madrid y Barcelona y Madrid están en condición no de competir, sino de alinearse para que España, digamos, esté ahí, arriba, ¿no? Como debemos estar. Ha hablado también de la proyección de la Copa del América en Barcelona. Se están elevando voces del propio Grand Dalton, no lo ha dejado claro, el propio Ayuntamiento no tiene claro. ¿Usted es partidario de que siga la Copa del América en Barcelona? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que ha sido un éxito por lo que le decía también, por lo que ha significado de colaboración y de cooperación de las 4 administraciones durante estos años. El CSD ha estado ahí desde el minuto 1 y ha salido bien. Yo he estado en 2 o 3 regatas, estuve presentando el equipo femenino, la selección española por primera vez compitiendo, que quedaron terceras además. Barcelona abierta al mundo, como debe estar siempre una ciudad cosmopolita como Barcelona, y es un éxito. Ahora, ¿qué va a ser el después? Siempre hablamos también de un legado. A mí me preocupa más eso, es decir, que un gran acontecimiento no se quede en el acontecimiento y una vez se agota ya no hay nada más. Pensamos en un legado, en la posibilidad de que con Mallorca, con Valencia, hiciéramos también desde Barcelona pues el próximo año alguna cosa común, de vela para los niños, de vela para introducir ahí también la vela en el deporte base, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si eso lo conseguiremos, tendremos que tratar de llegar a un acuerdo por ahí, pero dónde se vaya a celebrar la próxima Copa América pues dependerá también de la voluntad del propio Ayuntamiento de Barcelona. Lo he leído. Me está apuntando mi compañera de local, la responsable de local, Cristina La Rica. El Ayuntamiento de Barcelona lo descarta. Bueno, pues si lo descarta el Ayuntamiento de Barcelona, pues habrá que pensar en el futuro con calma, haciendo un balance de lo que ha significado, si hay otra opción posible en España o si va fuera de España. Es decir, tampoco podemos estar siempre en todo, o sea, quiero decir que aquí pasemos dejar algo al resto del mundo, pero quiero decir que pasamos del pesimismo al venirnos arriba muy rápidamente. Los españoles tenemos esa cosa. Bueno, voy a rescatar solo 2 preguntas que me han enviado al email que les comentaba. Pido disculpas al resto de compañeros que han podido formular preguntas, pero estamos ya fuera de tiempo. Pregunta Antonio Aguiar, director de YouSport. Señor Uribe, llevamos casi 2 años desde la aprobación de la nueva ley y seguimos aplicando el régimen de la ley de 1990. ¿Se han planteado una reforma puntual para rescatar aquel régimen que estaba consolidado y aceptado por todos? El régimen disciplinario, entiendo. Sí. Bueno, eso es lo que he contado en mi intervención. Estamos en la elaboración del decreto de desarrollo que va a salir, está muy maduro,
junto al Código de Buen Gobierno, digamos, y el decreto de federaciones, digamos. Ahí tenemos que sacar estas 3 normas, que va a ser muy pronto, pero no se trata de recuperar, yo creo que se trata de desarrollar la ley actual. Y de acuerdo con lo que marca el modelo de la ley de hace 2 años, pues desarrollarlo coherentemente, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la segunda pregunta de don Eduardo Portela, el presidente de honor de la ACB, dice: ante la situación de posible desmantelamiento de las canteras nacionales por el cambio de ley en las universidades de Estados Unidos, que abre la puerta a que los jugadores puedan ser fichados en edad juvenil, ¿cuáles serán las propuestas españolas y europeas para combatir esta situación? Bueno, yo creo que ahí esto tiene 2 caras, ¿no? Hay una cara, yo creo que Portela ahí lo señala bien, de un riesgo. Pienso en baloncesto, pienso en otros deportes, pero es verdad que siempre hay ese riesgo. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre lo que significa también formarse. Yo a veces pienso, perdón la desviación, pero pienso, por ejemplo, cuando me planteo esta cuestión, en los Erasmus, ¿no? Es decir, en cómo es decir, yo creo que la movilidad es muy buena, que los deportistas puedan salir, les enriquece, les forma, pero tenemos que garantizar que puedan volver, ¿no? Y que haya una especie de retorno, no una especie, un retorno de ese talento, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Y que no afecte al deporte base o al deporte o a las canteras de los clubes, ¿no? Digamos, es verdad que hay un desafío. Ese equilibrio es complejo, ¿no? Pero también es verdad que vivimos en una sociedad abierta, aunque lo cual eso es muy difícil digamos, de limitar, pero yo creo que tenemos que ordenarlo de alguna forma con las federaciones para que haya un equilibrio que no perjudique. Yo creo que hay que apostar más. Yo creo que eso sí diría yo que es una cierta laguna de nuestro modelo, apostar más por el deporte universitario. Yo creo que el deporte está muy fuerte hasta que llega a la universidad, digamos. Ahí estamos en cualquier cualquier torneo al que vayamos, del deporte que sea, por España, es extraordinario. Y llega un momento en que la universidad, en lugar de lo que sucede en Estados Unidos, que hay un vínculo más fuerte con el deporte, en nuestro caso se pierde un poco, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer algún esfuerzo con las universidades también para mantener esa línea. Pero yo creo que la movilidad, siempre que se garantice el retorno y que haya esa comunicación, no es buena, yo creo que no es mala, perdón, es enriquecedora, ¿no? Bueno, mi última pregunta, no sé si, supongo que tendrá previsto ir a Málaga a la Copa Davis, a esa despedida de Rafa Nadal. Rafa Nadal, con el permiso de don Andrés Iniesta, que acaba de anunciar también la retirada de Miguel Indurain, de Pau Gasol, de Abel Antón, que lo tenemos aquí, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. ¿Es para usted el mejor deportista español de la historia? Bueno, es que yo no... El mejor deportista... vamos a ver, objetivamente es difícil de igualar, vamos a decirlo así. O sea, yo creo que lo que ha hecho Rafa Nadal, incluso el reconocimiento de Francia, ¿no? Que los franceses nos reconozcan, es complicado. Ya cuesta a priori. Wimbledon, aquel partido con Federer. Bueno, yo creo que los datos, los hechos, son bastante difíciles de discutir, ¿no? Esa dimensión. Ahora tenemos grandísimos deportistas, hombres y mujeres. Yo estoy feliz ahora de ver a Carolina, que va a recibir el Príncipe de Asturias, porque nos hizo sufrir aquel día a toda España con aquella lesión que vivimos en directo, ¿no? Y que nos conmovió. Por supuesto, bueno, qué decir de Pau Gasol, es decir, que además está haciendo un trabajo enorme con la fundación, por cierto, en todos los temas que tienen que ver con la lucha contra la obesidad infantil y en defensa de la práctica del ejercicio, del deporte. Es decir, tenemos deportistas... Es valenciano, pero me está haciendo una respuesta a la gallega. No, a la gallega no, hombre, es que siempre... pero vamos, he dicho que sí, que Rafa Nadal... Vale. Ese es lo que quería. Sí, lo que pasa es que quería decir que no es el único, lo que quiero decir. O sea, quiero decir que es el grande que tenemos ahí después de tantísimos años. Por cierto, pocos países del mundo, yo creo que ninguno, y si no alguno de los expertos que hay aquí que me corrijan, pueden decir que en tiempo real, coetáneos, a un tenista como Rafa Nadal le sustituye otro como Carlos Alcaraz. Yo creo que eso ni Estados Unidos ha vivido ni ningún otro, porque las sustituciones había un tiempo en medio, digamos, ¿no? De unos y otros, ¿no?
que tengamos en España 2 tenistas de esa dimensión y que van a jugar juntos, y bueno, pues me parece que es para estar orgullosos y para pensar también cuando se hacen las cosas bien, bueno, además del talento evidente de Rafa y de Carlos, pues que la Federación de Tenis también estará haciendo un buen trabajo, digo yo. Me ha dicho que no se iba a mojar y ya terminamos, pero ¿qué pronóstico hace para el derbi, el clásico del sábado? Pronóstico, es que no tengo ni idea, porque el Barça está jugando súper bien. Lo del Madrid de ayer podría ser un punto de inflexión, porque venía de no jugar bien. Pero el Vinicius se podía haber dejado algún gol, eso es lo que le he comentado. Bueno, sí. Para el sábado. Al Dortmund está bien meterle 5, está bien. Bueno, pues muchas gracias, señor Uribe, por su estreno en este foro. Muchas gracias, señor Carballera. Esta sigue siendo su casa, así que le seguimos esperando aquí en esta casa. Gracias a los que nos han seguido por streaming, a Lucía Santiago, a Juan Luis Soto, a mis compañeros de Europa Press, a Miguel Pina, que ha venido desde Elche, a mi amigo Abel. Muchas gracias y, como siempre, les deseo buenos días y buena suerte. Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcast.